¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Luego de haber pasado ya las fiestas, ya estar caminando en este 2021, vamos a retomar nuestro estudio, nuestro largo estudio del Evangelio de Marcos. Y hoy día vamos a comenzar con un nuevo capítulo dentro del Evangelio. Vamos a comenzar con el capítulo 10, que nos trae algunas novedades. Vamos a notar que hay un cambio en, en la dinámica interna del Evangelio. Y vamos a notar dos o tres cositas que espero sean sabrosas. Antes de comenzar, quiero reconocer que varias de las cosas que voy a decir, quizás las más interesantes, son claramente el producto de mis conversaciones con mi gran amigo Ricardo Saavedra. Y por supuesto, además está decirlo, ¿no? Huelga decirlo, que cualquier desacierto, cualquier incorrección, cualquier cosa inapropiada que yo diga es absoluta responsabilidad mía y no refleja para nada la gran habilidad y la gran capacidad intelectual de Ricardo y, y mucho menos el muy buen criterio que él tiene, buen criterio que es cada vez más escaso, eh, cada vez más necesario y que celebro mucho que Ricardo no solamente lo tenga, sino que lo desarrolle y lo comparta. Dicho eso, entonces vamos al texto. Vamos al texto. Marcos capítulo 10. Nos vamos a concentrar en los 10 primeros versículos. Es un relato compacto, entonces lo vamos a leer y luego vamos a ir comentando sobre el texto. Entonces el texto dice así. Levantándose de allí, acuérdense que Jesús había estado en tierras paganas, luego había vuelto para Galilea y ahora dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien. Eh, Aquí tenemos varios aspectos sabrosos que comentar. Primero, notemos que Jesús está volviendo a tierra propiamente judía, está volviendo a Judea. Galilea es región judía también, pero en aquella época era zona de transición entre el mundo propiamente judío y el mundo pagano. Entonces vuelve a la región propiamente judía. Eh, y quiero hacer notar que el texto griego dice que multitudes otra vez se juntaron
al lado de él, junto a él. Multitudes, no es solamente que sea el pueblo, sino que eran multitudes, y no una multitud, no una multitudcita, no. Eran multitudes las que se juntaban, las que se aglomeraban alrededor de Jesús. Entonces estamos viendo un Jesús con un arrastre popular muy importante. Entonces llegan los fariseos y la, la, la traducción al castellano yo creo que puede ser un poco, ¿cómo se dice misleading en castellano? Puede ser un poco desorientadora, porque la traducción dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo. El texto griego se puede traducir así, pero se puede traducir así también como para probarlo, para colocar a prueba. De hecho, déjenme colocar aquí la traducción. Vamos a ver si se alcanza a leer. Aquí. Y vamos a ver si colocamos, si ampliamos un poco el... Aquí. La traducción del texto griego... se me borró. Pero es escudriñar. También se puede interpretar como probarlo, como tentarlo, pero sobre todo es colocar a prueba. Y esta intención relatada por Marcos puede ser interpretada de dos maneras. Una, realmente que los fariseos querían colocar un tropiezo delante de Jesús para, no sé, acusarlo, para denunciarlo, para colocarlo en ridículo delante de las multitudes. O bien, uno lo puede traducir de manera más suave y decir simplemente que lo estaban colocando a prueba, que querían saber qué es lo que realmente él pensaba, lo estaban probando. Lo que es una actitud muy propia del fariseísmo, es una actitud muy propia de los rabinos, de los maestros fariseos, que quieren saber si alguien que está enseñando y es tan popular realmente está enseñando correctamente la Torá. Y en aquella época, en el siglo I de nuestra era, de la era común, había una discusión dentro del judaísmo entre dos escuelas rabínicas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era normalmente más liberal y la escuela de Shammai era más conservadora. En los relatos que nos llegan en los evangelios, nosotros vemos a Jesús la mayor parte de las veces lo vemos escogiendo las opiniones de la escuela de Hillel, la escuela liberal. Excepto en esta ocasión. En esta ocasión Jesús va a preferir la respuesta de Shammai. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Hillel decía que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo. O sea, de hecho el ejemplo clásico, ¿no? Es que si la mujer había hecho la comida demasiado salada, entonces el hombre tenía motivo suficiente para divorciarse de ella. Mientras que Shammai decía no, el hombre no se puede divorciar por cualquier motivo de su mujer, tiene que ser un motivo muy grande, por ejemplo, el adulterio. En ese sentido, Shammai era más conservador. Y seguramente vienen estos rabinos, estos fariseos, y le preguntan a Jesús para colocarlo a prueba, para ver en qué lado de esta discusión está.
el judaísmo moderno se va a decantar por la opinión de Hillel, pero no hay que caricaturizar, no hay que hacer una caricatura de esto. Caricaturizar, no hay que caricaturizar. No hay que hacer una caricatura de esto pensando que realmente el divorcio es algo trivial en el judaísmo. No, no lo es. Es un asunto serio. Eh, y, pero el judaísmo adoptó la posición de Hillel de que hay una multiplicidad de motivos en realidad por las que un hombre se puede divorciar. Ahora bien, Jesús toma una posición interesante. Fíjense que lo que está en juego en la discusión no es el divorcio, porque tanto Jesús como los fariseos sabían que Moisés había eh, autorizado el divorcio. La ley de Moisés autorizaba el divorcio y lo regulaba. Pero eh, no es eso lo que está entonces en discusión. Lo que está en discusión son los motivos del divorcio. Y Jesús no entra en la discusión entre las escuelas rabínicas. Jesús no está interesado en apoyarse en la autoridad de Hillel o en la autoridad de Shammai. Lo que él hace es referirse directamente a la Torá. De hecho, ni siquiera a los profetas, porque hay un texto en los profetas que dice que Dios odia el divorcio. Y Jesús lo podría haber utilizado. Pero, pero Jesús no hace eso, sino que va a la fuente directa, a la revelación directa, a la Torá. Y él entonces pregunta, ¿qué fue lo que Moisés les mandó? Y ellos reconocen que Moisés permite dar carta de divorcio. Eh, eh, para los para los curiosos, eh, el texto griego habla de un biblion apostasiu, un libro de apostasía, nosotros podríamos decir, ¿no? Eh, un libro de alejamiento, eso es lo que quiere decir biblion apostasio, y es la traducción, yo diría, directa del el término hebreo que también habla de un libro de corte, un libro de separación. En fin. Entonces, todo el mundo reconoce que Moisés autorizó el divorcio, autorizó dar una carta de divorcio, un libro de divorcio. Pero la ley de Moisés no especifica por qué motivo eh, el marido podía divorciarse de la mujer. De hecho, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjense que el texto de la Torá dice, por haber hallado en ella cosa indecente. El texto hebreo dice, Kimatzah va ervat. ¿Qué es ervat? Bueno, ervat es algo inapropiado. No necesariamente indecente, algo inapropiado, algo que no es de la costumbre o de... eh, a pesar que la traducción es desnudez, es la traducción literal, eh,
figurativamente puede ser confusión, indecencia, desnudez, vergüenza, algo que es inapropiado en la mujer. Ahora, ¿qué es eso? Uno podría empezar a discutir. El caso es que el término no es claro. Encontró en ella desnudez, pero ¿qué cosa es eso? Ok, entonces, esa imprecisión de la palabra usada en, en Deuteronomio es lo que origina el debate rabínico. Muy bien, volvamos al texto de Marcos. Entonces, Jesús les dice lo siguiente. Les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y aquí hay algo interesante, porque aquí Jesús no se está casando ni con la escuela de Gilel ni con la escuela de Shammai, todavía no, sino que él está estableciendo su propia interpretación, está estableciendo su propia alajá, su propia interpretación. Y dice, ok, Moisés los autorizó a divorciarse, pero es por la dureza de vuestro corazón. Y ahora uno se pregunta, ¿qué es la dureza del corazón? Bueno, es sin duda por causa de que nosotros somos personas imperfectas que vivimos en una sociedad imperfecta. Y debido a la imperfección de nosotros mismos y de nuestra sociedad, Moisés tuvo que adaptar la voluntad de Dios a nuestro a nuestra realidad. O mejor, Dios mismo cuando le reveló la Torá a Moisés, adaptó su voluntad a la realidad de nuestra sociedad imperfecta. Entonces Dios autoriza a través de Moisés algo que no le gusta, como yo les decía, los profetas dirán que Dios odia el divorcio, pero, pero nota que ese divorcio es necesario debido a las características imperfectas de nuestra sociedad y para proteger a la mujer y para proteger a la sociedad misma, ¿no? Y a la misma Torá, para que la Torá sea práctica en nuestro mundo real y no solamente algo que sirve a los ángeles, para que la Torá sea relevante en nuestro mundo imperfecto, Dios tiene que permitir instituciones como el divorcio, aunque no es su voluntad primera. Pero, pero eso es mejor a tener una Torá inservible en nuestra sociedad. Pero Jesús reconoce que no fue así al principio, que hay un bien superior al que debemos aspirar, pero que Dios tuvo que adaptar su Torá a nuestra realidad. Y aquí uno se pregunta entonces, ¿vivimos nosotros todavía en una sociedad imperfecta? Sí. Y habrá aspectos de la Torá, aspectos de la religión, aspectos de la voluntad de Dios que haya que adaptar a nuestra realidad. Habrá aspectos que tengamos que tolerar hoy día. Tolerar entre comillas, ¿no? Para que el cristianismo y para que la enseñanza de Dios sea relevante en nuestra época. Y a lo mejor tendremos que regular y todo lo que ustedes quieran, pero habrá aspectos que si bien no son la voluntad primera de Dios, tendremos que adaptar y tolerar para que la Torá, para que la Biblia, para que el cristianismo sea significativo en la sociedad perfecta en la sociedad imperfecta en que vivimos, por la dureza de nuestro corazón. ¿Habrá ese tipo de adaptaciones que habrá que hacer?
¿Cuáles pueden ser? Miremos nuestra sociedad. ¿Qué se discute en nuestra sociedad? Y no me presionen, yo no voy a decir. La respuesta la tienen que dar ustedes. Vean a su alrededor. ¿Qué es necesario? ¿Qué respuestas son necesarias para la sociedad hoy día? ¿Y qué adaptaciones? ¿Cómo adaptamos la respuesta de Dios para la sociedad hoy día? Para que al mismo tiempo la Biblia responda a las necesidades de hoy y al mismo tiempo sea un faro para la humanidad. Y esto fue exactamente lo que Jesús hizo, porque Jesús dice, él reconoce que Moisés autoriza el divorcio. Y está bien. Pero también Jesús reconoce que no es esa la voluntad primera de Dios. Por lo tanto, él acepta lo que tiene que aceptar, pero apunta hacia un bien mayor. Lo mismo sucedió en la época de Abraham con la poligamia. Sin duda no era ese el plan de Dios. Pero Dios hizo vista gorda, si ustedes quieren, de la poligamia que practicaron los patriarcas, Abraham, Jacob, por ejemplo, por el bien superior de traer una luz mayor a este mundo. Porque para la época en que ellos vivían, en las condiciones que vivían, en el estilo de sociedad que vivían, la institución de la poligamia debía ser tolerada. Tratar de reformar eso era demasiado para el tipo de sociedad de entonces. Y Dios regula. Y dice, por ejemplo, en la misma Torá que cuando un hombre tome una segunda esposa no le puede disminuir los beneficios a la primera. O cuando un hombre tenga dos esposas, una amada y otra no, y el primogénito sea de la esposa no amada, no pueden ser vulnerados los derechos hereditarios del primogénito, aunque sea el hijo de la mujer no amada. Dios regula instituciones que, aunque no son de su completo agrado, responden a necesidades de la sociedad en que se está viviendo. Así es que cuando nosotros miramos este texto, no solamente deberíamos buscar si el divorcio le agrada o no le agrada a Dios. No. La pregunta que tenemos que hacernos es si tenemos que adaptar la Torá a la sociedad actual para que la Biblia sea efectiva y relevante en nuestra sociedad. Pero eso lo dejo ya para meditaciones de ustedes, sin duda. Entonces luego Jesús empieza a explicar lo que enseña Génesis, ¿no? Y aquí Jesús es brillante porque nos muestra que Génesis, la función que tiene Génesis es enseñarnos acerca de cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Lo voy a decir. Entonces Jesús no entra en un debate acerca de cómo ocurrió el origen del mundo, sino que cómo el relato de los orígenes nos enseña la voluntad de Dios y cuál es el objetivo del ser humano en este mundo. Ok, cierro paréntesis. Lo dije. Había que decirlo y se dijo. Ok. Y cita Génesis, por lo tanto, Jesús. Y yo quiero hacer un paréntesis, una nota acerca de cómo lo dice. Porque en este texto hay unas variantes textuales.
déjenme buscar, por ejemplo, aquí la nueva versión internacional. No, no sirve a mis propósitos. O la nueva Biblia internacional. Perdón, la nueva Biblia de Jerusalén. Fíjense que aquí en el texto griego hay un trecho que está entre corchetes. Ese trecho no aparece en algunos manuscritos. Ahora, pero sí aparece en otros manuscritos muy antiguos también, y no aparece en los mejores y más antiguos. Y la evidencia textual es contradictoria. Y realmente los editores hoy en día no están seguros si ese texto eh, es auténtico o no. Entonces es posible que ese texto no esté. ¿Y qué dice ese texto dudoso? Dice, y se unirá a su mujer. Entonces el texto podría decir, como dice aquí la Nueva Biblia de Jerusalén, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esto es curioso por varios motivos. Primero, porque cuando el texto griego dice hombre, por eso dejará el hombre, en griego dice antropos, que en realidad se refiere a ser humano. Entonces, el texto podría leerse así. Por eso dejará el humano a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Esto es el texto tomado así, sin esa frase de que se unirá a su mujer, que sí está en el texto de Génesis y también está en la versión de Mateo de este texto, podría dar la sugerencia de que no es el hombre el que tiene que dejar a su padre y a su madre, sino que son ambos, el hombre y la mujer, los que tienen que dejar a su padre y a su madre, o sea, los suegros tienen que quedar de lado. Sogrinha, eu gosto muito de você, mas estou comentando o texto de Marcos, ¿ok? Salve el... Hay que respetar a la suegra. Ok. Entonces, lo que puede sugerir la ausencia de ese texto es que son los dos los que tienen que dejar a sus padres para unirse. No solamente el hombre, también la mujer debe dejar a su padre y a su madre para que los dos sean una sola carne. Entonces yo me quiero aprovechar de esta variación textual para hacer ese énfasis. Ok, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Vamos a volver a la Reina Valera 95. Por lo tanto, y aquí está la frase famosa, ¿no? Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y de nuevo, esta perícopa termina con los discípulos preguntándoles en secreto, en privado, el significado de esta enseñanza de Jesús. Y Jesús dice aquí, o Marcos coloca algo interesante en boca de Jesús. Dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto es muy interesante. En el texto de Marcos, al parecer Jesús prohíbe el divorcio en cualquier causal. En Mateo, Jesús va a autorizar el divorcio por causa de adulterio o por causa grave de ruptura matrimonial, si uno quiere interpretar el adulterio de manera amplia, ¿no? Pero lo que es curioso, además de que aquí en Marcos Jesús parece ser más estricto que en Mateo,
Lo otro curioso y lo que me llama la atención es que dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Y por qué esto es curioso? Porque en la legislación judía la mujer no puede repudiar al esposo. El divorcio es de iniciativa exclusiva del hombre. Yo no sé, no he verificado eso, tal vez los especialistas puedan corregirme, pero a lo mejor hay aquí una influencia de la legislación romana. No sé si en Roma las mujeres podían divorciarse. Es posible, creo yo, que Marcos esté colocando en boca de Jesús una, una versión de su enseñanza eh, más de acorde al mundo romano al que Marcos escribe. Y así, con estas preguntas acerca de si Marcos está manipulando las enseñanzas de Jesús, digamos, o las está adaptando al mundo romano, terminamos nuestra consideración de hoy día del Evangelio de Marcos. Les deseo a todos que tengan un feliz sábado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.